Seguimos hablando sobre las secuelas y los vacíos de justicia a un año de la crisis. Para ello ya me acompaña el doctor Fanor Avendaño. Vamos a estar analizando un poco acerca de todos estos vacíos que se han registrado a lo largo de este año en cuanto al tema de justicia. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Le decía tras de cámara que si nos podría enumerar estas cantidades de vacíos de justicia que se han cometido a lo largo de este año, desde el hecho mismo de reprimir de manera violenta una manifestación en contra del gobierno. Bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias, y haciendo también votos porque esta Semana Santa sea reflexiva y sea de conducir un espíritu en el país para que logremos entendimiento, pero un poquito lo que vos planteabas también, justicia en el país, porque un pueblo que no tiene justicia no llena sus sentimientos y sus vacíos espirituales también, y en este sentido pues hay que ir buscándola desde las perspectivas institucionales, pero también desde uno mismo cada día. Hay muchos vacíos, indudablemente y tenemos la técnica para enumerarlos desde la perspectiva de la norma misma, pero el principal vacío que se dio es el vacío de negar el derecho a los articulados de los derechos civiles y políticos constitucionales a partir del artículo 47 constitucional hasta el 52, donde los ciudadanos tienen derecho a participar en la vida pública, donde las y los ciudadanos tienen derecho a cuestionar la política pública del Estado y dar sus aportes, donde el ciudadano o ciudadana tiene derecho a fundamentalmente exponer, expresar, organizarse y manifestarse. Cuando ese derecho es limitado, cuando ese derecho es atropellado, desde ahí está la violación universal de todos los derechos. Y bueno, una vez que viene y es obstruido ese derecho fundamental que está consagrado en la Constitución política, que es un derecho que nadie puede arrogarse si te lo doy o no te lo doy, de que si sos del partido contrario, de que si esta es mi revolución y no es la tuya y no tenés derecho a participar, porque ese ha sido uno de los problemas de muchos partidarios del partido de gobierno, valga la redundancia, todo dentro de la revolución, nada fuera de la revolución que nosotros hacemos, y ese absolutismo te lleva al totalitarismo. Entonces, si la Constitución es para todos, es que todos podemos hacer uso de esos derechos constitucionales. Una vez obstruidos esos derechos y atropellados, la gente es encarcelada o muerta. Ahora, ahí viene otro tema, y es el hecho de la manera en la cual se ha encarcelado a estas personas hasta la fecha. La Policía Nacional hasta el momento no presentó en ningún momento una documentación que le avalara para realizar este tipo de detenciones. Tal vez si nos aclara qué establece la ley para detener a una persona o llevarla hasta una celda para ser sujeta de investigación. ¿La investigación se hace antes o se hace durante, ni para mientras una persona debe de estar presa en una investigación? Ninguna persona puede ser detenida por accionar políticamente o socialmente según el artículo 48, 49 constitucional, 47. Lo primero que hay que determinar es si vas a ser detenido, que haya un debido proceso. La persona puede ser detenida tres causas elementales según la ley, según el Código Penal y según la ley de policía y según la Constitución política. La primera es que hayas cometido un delito. Este delito, presunto delito inclusive, tiene que ser denunciado ante una autoridad competente. Esa autoridad competente, ya sea el Ministerio Público, le da al juez los conocimientos y el juez te envía una orden de detención si estima que hay elementos suficientes para detener a esa persona. ese juez le da una orden a la policía y la policía está obligada a cumplir esa orden.
Ese es el procedimiento. Lo segundo es que esta persona esté cometiendo flagrante delito. Que te agarren en el acto. Que se agarren, que está metiéndose a una casa a robar, que va a asesinar a alguien, que va esta persona a agredir o a violentar algo. Entonces ese es flagrante delito. Y este flagrante delito lo agarra la policía y lo pone, de todas maneras, lo detiene y lo pone a la orden de un juez respectivo. La tercera, que suele darse, mucho lo vemos, es que una persona pueda y colisiona con otro y hay una persona que esté herida o está muerta. Entonces ahí no esperas la orden del juez, ni esperas la orden de la policía, y esta persona va detenida en un accidente de tránsito. Ahora, por ejemplo. Las personas que están detenidas en este momento y que han sido judicializadas, ¿estaban o cumplían con este tipo de circunstancias? No, al parecer no. No hay evidencia alguna. Y es lamentable, no hay evidencia, no se ha presentado evidencia alguna. Sí hay que entender y hay que determinar que hubo hechos de violencia. Y hubo hechos de violencia de uno y otro lado. La proporción ya le hemos explicado, que no ameritaba en la proporción que llegaras con rifles de guerra, que llevaras a parapolicías, que llevaras a francotiradores, no, eso nada que ver, ¿verdad? Pero sí hubo hechos de alteración, en algunos casos hubo afectación de propiedades y tienen que ser investigados, obviamente. Por eso se hablaba de una comisión de la verdad, de expertos internacionales, para que los casos también se determinaran específicamente y no se universalizara de un solo lado. Además de la Policía Nacional y del Ministerio Público, ¿quiénes deben de velar para que se lleven a cabo y no se irrespeten los derechos humanos dentro de las investigaciones? Que si bien es cierto una persona podría estar cometiendo algún delito y está siendo investigada por las autoridades, esta también es sujeta de derechos humanos y no se le deben de violentar. Todo reo, toda persona que está detenida, así fuese culpable en un momento determinado, tiene derechos fundamentales a los cuales no puede renunciar. Todo reo tiene derecho, todo condenado tiene derecho. Hay limitaciones constitucionales de esos derechos, hay limitaciones ciudadanas para que pueda esta persona accionar, pero sí siempre tiene derechos a la vida, a la salud, a su integridad humana, por ejemplo, entre otros. Ahora bien, cuando se dan estas situaciones y se han violentado generalmente los derechos, pero sobre todo el debido proceso, entra a una irregularidad institucional. ¿Qué entendemos desde la perspectiva del derecho moderno con esta teoría? Entra a la irregularidad la policía que te detiene sin orden de captura. Entra en una extrema irregularidad la Fiscalía o Ministerio Público que toma agenda determinada y prácticamente generalizada de todas las personas, cómo las va a acusar en un estándar. La administración de justicia, cuando son sustraídos de su fuero y la jurisdicción pasa a un lado y la capacidad del juez, y también hay un grupo de jueces que son los que están administrando la justicia para estos casos que ya fueron determinados por el Ministerio Público de quienes de antemano son delincuentes. Hay algo muy importante que hay que entender y hay que reflexionar. El señor jefe de la policía y sus voceros y algunos comisionados en los comunicados ya dice delincuentes de antemano. Ya les dice terroristas, ya les dice golpistas, cuando la policía jamás, la ley le obliga a la policía decir el presunto o la presunta, sino que de antemano, y se imagina que si el señor jefe de la policía ya lo determina y ya lo condena que es un delincuente o que es un terrorista, que es un vandálico o inclusive delitos que no están ni consignados en nuestro Código Penal. Ahora, pero ¿qué papel juega, por ejemplo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es la institución nacional
que debería de estar tutelando los derechos humanos de estas personas que han sido encarceladas y que están siendo judicializadas. Muy importante, y debe ser una gran oportunidad para el gobierno del presidente Ortega y su bancada en el Parlamento de hacer una reflexión inmediata. Esta no espera más. Nicaragua no tiene una defensora y un defensor de derechos humanos. Está en un vacío, está en indefensión el pueblo de Nicaragua. El defensor del pueblo es el defensor de una bandera partidaria acá en este caso. No tiene legitimidad, no tiene capacidad para ir a los foros internacionales a decir que se está buscando la mejora de los derechos humanos en Nicaragua, porque hay que ser muy objetivo. No hay gobierno del mundo que no viole de una u otra manera un derecho humano, y es por eso que están los defensores de los derechos humanos o la Procuraduría de Derechos Humanos, como le llamamos en Nicaragua. ¿Qué podría ser una Procuraduría legítima en el país? Bueno, ella tendría que estar coordinando a nivel de las instituciones políticas, a nivel de la sociedad civil y a nivel de organismos internacionales, cómo restablecer los derechos humanos de todas estas personas que han sido violentadas, cómo ir a trabajar en coordinación con la CIDH, cómo ir a trabajar con el MECENI, cómo ir a trabajar con los expertos, con el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, con las oficinas. Si esta Procuraduría tuviese legitimidad, el Estado de Nicaragua, el gobierno mismo del presidente Ortega, tendría un facilitador para superar esta crisis. Ahora, en la mesa de negociación se ha planteado que precisamente la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos funja como un garante de los acuerdos ya suscritos en el tema de la liberación de los presos políticos y en el tema de las garantías y derechos ciudadanos. Sin embargo, el gobierno ha rechazado de tajo el que asistan también organismos de derechos humanos internacionales como la CIDH, como la ONU y también la Unión Europea. En esta mesa de negociación, ¿qué futuro usted le podría ver a este tipo de temas y el tema del respeto a los derechos humanos que están establecidos en un acuerdo que no ha sido cumplido a cabalidad por el gobierno? Es una buena oportunidad, yo no lo veo tanto como una deficiencia. Si Alianza Cívica y el gobierno se ponen de acuerdo, ¿quién es el procurador o procuradora de derechos humanos? Y esta a su vez después coordina con estos organismos, el gobierno se solventa la pena de decir que los volvió a dejar entrar. Y la oposición dice que puede confiar en una Procuraduría de Derechos Humanos que va a coordinar con el MECENI, con el grupo de expertos, con la CIDH, con alguna comisión europea del Parlamento, porque la Corte Internacional de Derechos Humanos en Europa está específica que es sí y solo sí para los países europeos. No está autorizada para actuar fuera de esa esfera, pero sí la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Entonces, sería facilitarle a ambos. Una de las primeras elecciones en este mes de mayo, junio, y ojalá sea lo más pronto, sería un procurador y procuradora de derechos humanos electas en consenso. En la mesa de negociación. Más antes que otra cosa. Y esta a su vez, como sus primeras acciones puede ser vincularse a estos organismos y comenzar a crear la confianza internacional sobre los temas de prevalencia de los derechos humanos, y ahí podríamos tener pues un punto de encuentro en estas dos posiciones. Doctor, ya para finalizar y viendo los últimos acontecimientos, el tema de la excarcelación de 600 personas, entre ellas 36 presos políticos, también el hecho que la Policía Nacional ha negado la autorización a la UNAP para marchar el día de hoy, así como también la decisión de la UNAP de hacerlo a pesar de la negativa de la Policía Nacional. ¿Usted cree que esta mesa de negociación podría continuar y restablecerse la próxima semana, como se habría dicho la semana pasada? ¿Hay esperanzas en esta mesa de negociación a modo de conclusión? Bueno, es un combo la última parte. 3 preguntas muy importantes. En principio, siempre nos debe alegrar que personas que están privadas de libertad se reencuentren con la familia, sea quien sea, porque si hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos humanos de todos. Hacemos un voto para que también las presas y presos políticos de inmediato, los periodistas, los profesores, como el profesor Baltodano, que no tienen la más mínima razón de estar preso, y tantas otras personas que están presas políticas. Eso. Lo otro,
Y esto para mí es muy importante. Las mesas de negociaciones deben de seguir manteniéndose. Todo dentro del diálogo y la negociación, nada fuera del diálogo y la negociación para poder entendernos. Se requiere una política también de conciencia nacional, de interés social y político y económico. No puede estar las negociaciones al margen de la necesidad económica de un país, al margen de la economía. La economía, los derechos civiles, sociales y políticos, la cultura y la estabilidad de un país son elementos que van en coordinación y en conjunto. Es totalmente falso decir que hagamos solo un diálogo por la política y dejemos la economía a un lado. No, la economía prácticamente está en el quehacer de toda la vida del ciudadano y ciudadana, por lo tanto tiene que ser un elemento muy importante que se ve en el diálogo nacional. Perfecto, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Nosotros estaremos dándole seguimiento a todos estos temas. Y solo pido algo, lo de la marcha es un derecho constitucional y no puede en la constitución política ser violentada. Tenemos que marchar cívicamente con la no violencia como estandarte, pero no puede limitarse una marcha política de los ciudadanos porque la Constitución nos ampara. Perfecto, muchísimas gracias. Esperemos que esta marcha y esta actividad se realice de manera pacífica y que no haya ni detenidos por marchar ni personas lastimadas por la represión. De esta manera hacemos una pausa comercial. Cuando regresemos tendremos mucha más información para usted aquí en su revista Acción 10 de la Mañana.